¿Qué experiencias paranormales y encuentros con seres de leyendas han tenido? Mi mamá junto con mi tía tenían que llevarle el almuerzo todas las tardes a mi abuelo, quien trabajaba del otro lado del río. En una ocasión que el río estaba bastante crecido, mi madre y mi tía dicen haber visto al mismísimo Albert Einstein. Mentiras, vieron al Mohan de pie en medio de ese río profundo. Lo describen como un hombre corpulento, muy velludo y con una cabellera que le llegaba hasta sus rodillas. Era imposible que fuera un hombre del común porque el río estaba tan agitado que traía troncos y rocas consigo. A un primo de mi tío político se le aparecían brujas en las noches y amanecía con morados y rasguños. Todas las semanas, cada vez era peor, hasta que un día sintió que lo estaban ahogando. Entonces fue donde un sacerdote que le dio una cruz, un librito y agua bendita, y tenía que llevarlos con él siempre, hasta para dormir. Cuando no tenía esas cosas, se le volvían a aparecer. Una prima, cuando estaba pequeña, dice que una mujer desnuda, de pelo corto y muy hermosa la intentó arrastrar hacia el bosque. Se especula que fue la Madre Monte. Diego, las dríadas son eso, seres de bosque. Todas son mujeres y ocasionalmente se llevan a una niña humana para criarla como dríada. Obviamente nadie la vuelve a ver jamás. No son comunes, pero pues, me suena más a eso que a otra cosa. En la finca que tenían mis papás se escuchaban los berríos de la Llorona, pero reclaritos y re duro. También en la Catedral de Socorro en algunas partes se ve el monje sin cabeza, lo hemos visto varios. Cuenta la familia que en un pueblo de Santander de estos que son diminutos, como de 4 cuadras, todos vivían juntos en una casa grande. El tío de mi papá era el carnicero del pueblo y un día borracho el man no quería vender la carne solo porque no se le daba la gana. Mi bisabuela, que todas las noches le oraba a las ánimas benditas, procedió a vender la carne. Contaba ella que si no oraba las ánimas la despertaban a rogarle. Cuando el hombre se dio cuenta le apuntó a mi bisabuela con un arma en la cabeza y la doña puso su arma también y lo echó de la casa. Ya estaba de noche y el man estaba dormido en el parque borracho y se despertó porque comenzó a escuchar las campanas sonar. Comenzó a ver una procesión de gente que él dice reconocer pero no saber quiénes son. El chisme le ganó y se fue a mirar qué pasaba y era un entierro. Miró el ataúd y era él mismo. Él cuenta que sintió que se desmayó y el otro día mi bisabuela lo encontró aporreado en un hueco cavado del cementerio, aún vivo. Cuando murió el papá de un tío, el cual era un gran terrateniente del pueblo de donde vengo, dicen que sucedió algo así como una convención paranormal, porque de todo pasó en el pueblo esa semana. En la finca de mi tío se vio como un hombre alto con capucha deambulaba todas las noches alrededor de la finca. En el pueblo todas las noches se escuchaban como una caravana pasaba cantando la canción No morirán para siempre. En un barrio se escuchaban como pisadas de caballo y un hombre riéndose a carcajadas y en el centro de la ciudad hicieron aquelarres toda la semana las brujas. Esto lo sabemos porque una de las brujas contó todo eso y que la mayor de ellas decía que durante esa semana solo llegarán al centro, ya que el señor significó tanto para el pueblo que todas las almas y espantos del pueblo estaban haciendo un homenaje para él. En el mismo bosque donde vi una viejita con colmillos me puse a jugar sobre una lomita con un conejo que había sacado a pasear. Un día después me doy cuenta de que sobre lo que yo había estado parado había sido una cueva de arena súper profunda que se dio. A la semana al conejo que yo había llevado le dio un tumor horrible en el cuello y murió. Mi abuela me cuenta que cuando mi abuelo tenía turno en la noche, de camino a la mina de vez en cuando se cruzaban un ataúd a mitad de carretera. También me contó que en una de las borracheras de mi bisabuelo el diablo se lo llevó para unas lomas lejos de aquí, que lo encontraron sin las alpargatas y todo descuidado. Pero no sé si eso es más cosa de la borrachera que del diablo. Era el año 2016 y me encontraba de paseo en la finca de una amiga en Arauca. La casa era grande pero a algunos nos tocó dormir en la sala que por lo general queda expuesta al llano. Dormimos en chinchorros y a eso de las 2 de la mañana me despertó un silbido y me levanté a ver el paisaje que estaba muy bonito porque había mucha luz de luna, había mucha calma y vi a lo lejos un resplandor. Era un árbol seco que se estaba quemando y había un jinete con su caballo rodeando el árbol. Era muy extraño, simbólico y la situación me tenía muy abstraído. La luz se fue desvaneciendo, el árbol lo botó una gran llamarada y el jinete se vino corriendo hacia la casa. Yo estaba inmóvil, totalmente pasmado. En ese momento sentí que iba a morir y alguien me tiró un mango de un árbol. Era un duende y me dijo, mañana llévele algo de agua a ese árbol y un poco de sal. Y ahora vuelve al chinchorro o se queda sin cabeza. Y cuando me dijo eso me desperté. Estaba muy asustado y muy agitado. Al otro día fui con mis amigos y llevamos el agua y la sal. Es uno de los sueños más simbólicos que he tenido. Un amigo nos contó una vez que en el llano, si mal no recuerdo, hay un mito de que si uno sale a determinadas horas la bola de fuego pasa y la persona no vuelve a aparecer. En esas un primo de él tuvo que salir deprisa porque olvidó algo y pues no volvió a aparecer desde ese entonces. Entonces la familia dice que fue la bola de fuego. Yo digo que fue la guerrilla que lo desapareció, pero bueno, cada quien cree lo que quiere.
Los tíos de un primo cuentan que cuando eran niños las brujas les rondaban la casa. Vivían en el campo y que solo uno de ellos no creía en eso. Él casi todas las noches se despertaba a ir al baño que quedaba afuera de la casa y en una de esas vio a la bruja. Lo encontraron privado al otro día y desde esa vez empezó a tener una botella al lado de la cama y no volvió a ir al baño de noche. En Tumaco siempre se le ha dado importancia a mitos y leyendas. Uno de esos es el Riviel, un tipo calaverudo que anda en su potrillo y se le aparece a pescadores. Durante el periodo de vacaciones siempre voy a una vereda donde vive una tía y pesco. Las faenas dependen de cómo esté el agua. La gran mayoría de veces pescaba entre 2 y 3 am. Las primeras semanas solo salía con la linterna y ya no había lío. Pero cierto día con mi primo, ya estando en el lugar de pesca, miramos un resplandor que se acercaba. Pero no había sonido de motor o canalete. La luz cada vez se acercaba más y decidimos ir nosotros a ella. Cuando ya estábamos a una distancia relativamente cerca, la luz se apagó. Ya el frío que da en el mar a esa hora pasó a los huesos y nos empezó a dar algo de miedo. Cuando íbamos a regresar teníamos un potrillo al lado de nuestra lancha y adivinen quién estaba al otro extremo. Ajá, el señor este. La verdad no pudimos gritar ni hacer mucha cosa. Su aspecto es horrendo y lo único que pudimos hacer es salir a toda mecha en medio de la oscuridad sin saber a dónde íbamos. Nos quedamos sin gasolina y quedamos perdidos hasta que amaneció y nos salieron a buscar. Una vez estábamos bebiendo con unos compañeros de la universidad en un parque. Me puse a hablar con un loco sobre la camisa de una banda de punk que tenía y él le daba la espalda al bosque mientras hablábamos. Yo podía ver como una sombra se asomaba entre los árboles y se escondía cuando le pedía a alguien que volteara a ver. El chico murió como a las 2 horas porque un Transmilenio le pasó por encima al caer en el espacio entre el vagón y el bus. Estoy convencida que era la muerte. Cuando tenía como 13 y mi hermano unos 11, estábamos con un primo en la terraza de mi casa y voló por encima de nosotros una ave negra súper grande. Con las garras quería agarrar a mi primo por la camisa, pero alcanzó a agacharse. De seguro era una bruja porque mi tía también le rezó a las benditas almas para que mi primo dejara de fumar y tomar. Y lo bajaron una noche de la cama a rastras por las escaleras hasta el primer piso. Mi abuelita tuvo una vida compleja en el campo y desde las 5 o 6 la mandaban sola al páramo a cuidar las ovejas. La maltrataban mucho porque ella fue producto de una violación y la madre de ella falleció durante la lactancia, así que nadie le ponía atención ni nada. Entonces ella lloraba mucho y se iba a dormir a los maizales. Cuenta que un día estaba pensando que por qué mejor no se moría y que en esas una mujer muy bonita, rubia y blanca salió de un pozo y le dijo que se fuera con ella, que su vida iba a ser mejor a su lado, que solo tenía que seguirla. Mi abuela le dijo que no porque tenía prohibido irse con extraños, pero que cuando fue a mirar más cerca al pozo ya no había nadie y el pozo estaba a la mitad, dice ella. Eso me lo contó cuando yo era pequeña y pues tampoco sabía qué podía haber sido. Un día, leyendo mitos y leyendas de Colombia, leí sobre la madre agua, que siempre salía de cuerpos de agua y hacía eso de decirle a la gente que se fuera con ella. Cabe aclarar que mi abuelita tendría unos 9 o 10 años cuando eso ocurrió. Yo soy del Caquetá y una vez a un compañero de cacería de mi abuelo se le apareció la madre monte. En Icononso conocí una casa donde se quedó una noche un amigo médico que fue designado en ese pueblo. Él me contó que era su primera noche, no conseguía hotel y le dijeron que no se quedara en esa casa porque asustaban. Le dio risa y tomó la habitación. A la madrugada sintió mucho frío, escalofríos, y sintió los pasos en chancletas de alguien que se le acercaba y se le sentó en la cama. Él no veía nada, alcanzaba a entrar luz de la luna y no se veía nadie, así que superado el momento de terror se levantó, despertó a los de la casa y les dijo que le abrieran la puerta porque se iba. Amaneció en la estación de policía donde lo dejaron dormir. Desde ese día cree en esas vainas, aunque no le ha vuelto a pasar nada parecido. Generalmente a los escépticos no les pasa nada porque su espiritualidad es tan pobre y su energía tan pequeña que no pueden sentir nada y nadie se interesa en ellos. Pero cuando se ponen a invadir espacios de otros, igual les van a dar el mismo trato que a los demás. Y con mayor razón si están retando a una entidad fuerte. Mi abuela me contaba que cuando ella era niña, por ahí a mediados de 1940, estaban reunidos todos en la cocina cuando de repente apareció la candileja. Era una bola de fuego muy grande que luego se dividía en 3. Entonces mi bisabuela los encerró a todos ahí en la cocina y por una ventana empezó a gritar groserías y a maldecir hasta que la candileja se fue. Según mi abuela, la única forma de alejarla es insultándola. Una historia que conozco es de mi papá, que cuando estaba en la universidad fue al monte de cacería durante una excursión. Me contaba que había un indígena con ellos. Entre muchas cosas, durante un instante, le dijeron que se quedara en el camino, que así con él no podría cazar rápido, y así lo hizo. De repente, dice mi viejo, el camino se volvió monte y por intentar regresar escuchaba una voz que lo llamaba. Por miedo el viejo fue para el otro lado y al cabo de un momento empezó a llamar a quienes lo acompañaban hasta que el indígena lo encontró y le dijo: uy muchacho, a usted se lo quería tragar el monte. La madre monte tal vez.
Mi papá me contaba que algunas noches se escuchaba al silbador. Mi mamá y mis tías dicen que de pequeñas varias veces vieron la bola de fuego mientras iban a la quebrada a lavar la ropa en las madrugadas. Es como muy normal en el llano que las personas la vean. 1. Un tío que vivió en el Catatumbo una vez contó que llegó a donde los indígenas y se quedó con ellos hasta tarde. Cuando se disponía a regresar, el jefe de la tribu le dijo que se fuera mañana temprano, que el diablo lo estaba esperando. Mi tío, fiero católico para esa época, le dijo que llevaba a la Virgen con él. Como a los 10 minutos de camino, empezó a sentir un olor a podrido muy intenso, hasta que vio al frente a un hombre bien vestido, pero sin rostro. Se quedó paralizado del miedo hasta que sintió una mano que lo jalaba por detrás. Era el jefe indígena, que se lo llevó a toda prisa de vuelta mientras le decía: le dije que lo estaba esperando. Menos mal me dio tiempo para alcanzarlo. 2. Mi papá en su juventud me contó que una vez iba de un pueblo a la casa en el monte con 2 personas más. Cuenta que ya no había luz de sol y que llevaban 2 linternas y que empezaron a sentir que alguien los estaba siguiendo, pero al mirar atrás no había nadie. Luego empezaron a sentir que algo se movía entre los árboles al lado del camino y ninguno reconocía un animal que hiciera eso. Pasaron unos minutos así hasta que vieron al frente, erguido en 2 patas, una figura humanoide flaca y algo deformada que los vio y se puso 4 patas y corrió hacia ellos. Dice mi papá que uno de ellos había recogido una piedra más atrás y que cuando la tiró salieron a correr los 3. Al cabo de un tiempo no veían nada y se quedaron pensando si seguir su camino o volverse al pueblo hasta que pasó un conocido en moto y los llevó a los 3. Lo chistoso es que hay varios relatos de este tipo de apariciones y le mostré uno a mi papá y me dijo que esa era la cosa que vio. Cuando mi mamá trabajaba en Home Center, los hacían hacer inventario en la noche. Por lo general se quedaban entre 60 o más personas a contar producto por producto. Un compañero de ella vio como un niño pasaba de un lado a otro por los pasillos. Al principio no dijo nada hasta que ese mismo niño tiró una caja desde un punto alto. Nadie le creía que fuera algo real, hasta que todos empezaron a escuchar unas risas y vieron a un duende bajito y con gorro grande que empezaba a tirar cosas como para hacerles daño. Ellos del susto llamaron a la jefe Patricia y ella les dijo que por seguridad se terminaba el inventario de ese día. El día siguiente llevaron a un cura y se supone que hizo unas oraciones y echó agua bendita por todo el sitio y nunca más vieron a ese duende. Yo trabajé en ese mismo Home Center y sí daban mucho susto a algunas partes, sobre todo en el horario de cierre. Mi papá cuenta la historia de una bruja. Cuando él era joven se fue a vivir a Muso en Boyacá. Para esa época estaban en furor las minas de esmeraldas y él era guaquero. El caso es que allá hizo varios amigos y a veces se quedaba en la casa de ellos o los visitaba. Sus amigos eran 2 hermanos y uno de ellos vivía con la novia. Ella sí era oriunda de Muso. Los 2 hermanos empezaron a darse cuenta que la muchacha amanecía con moretones y rasguños sin ninguna razón y empezaron a sospechar que una bruja la perseguía. Así que ellos le contaron a mi papá y lo invitaron a que los acompañara a cazarla. Mi papá, todo sapo, les dijo que sí. Esa noche los 3 hombres estaban haciendo guardia mientras la muchacha dormía y de repente escucharon que algo cayó en el techo, justo encima del cuarto donde estaba durmiendo la novia del amigo. Ellos salieron rápidamente de la casa con escopeta en mano y según mi papá vieron una criatura negra muy grande que era como un chulo gigante. Empezaron a disparar y la bruja cayó del techo a la calle justo enfrente de ellos. Creyendo que la habían matado, procedieron a amarrarla, pero en ese momento volvió a saltar hasta un árbol y se desapareció. No están seguros si la mataron, pero después de eso sus amigos dejaron el pueblo y se fueron a vivir a Bogotá. El amigo se casó con la muchacha. Mi familia se ha encontrado con un montón de espantos como la vieja, que es quien se lleva a los hombres borrachos o malos. A varios tíos los ha querido seducir y llevárselos y a mi abuelo. Ahora estamos seguros que la vieja vive en la casa abandonada de mi abuelo. Mi mamá, junto con un primo, vieron pasar ánimas con velas en las montañas. También han visto al duende bueno y al malo. Una vez conocieron a una bruja y la vieron transformarse en pájaro. Todo esto pasaba en veredas de Nariño. Mi cucho se encontró a la Madremonte, perdido con los hermanos en una zona boscosa rodeada por cañales en el pueblo. A esa zona le dicen la Flora y dicen que es territorio sagrado indígena, por eso la gente se pierde. Una tía mía estaba sentada en la parte de atrás de una buseta. Había algo de trancón ese día y pues el vehículo quedó como en la mitad de un puente. Una muchacha joven timbró en ese punto y se bajó. Mi tía y otro señor vieron como la mujer en cuestión se subió como al borde del puente y se tiró. Nadie dijo nada, como si no se hubiera subido a la buseta esa mujer. Tan solo ellos 2 presenciaron el hecho. Mi papá me contaba varias de cuando era niño. Cuenta que una vez vio como un duende quería llevarse a una prima de él. Cuando la niña era bebé, dijo él que la vio levitar como si la llevaran en brazos y lloraba mucho. Mi bisabuela la agarró mientras se fumaba un tabaco y la niña se calmó. Cuando la niña creció, ella le señalaba dónde estaba el duende, pero cuando ellos miraban, no había nada.
Una amiga del meta me contaba que si a uno lo venían a molestar las brujas, debía insultarlas y decir mañana tendrá que venir por sal, y que al otro día llegaban madrugadas a pedir sal a la casa, que lo mejor no era dárselas porque es como permitirles entrar a tu casa, sino tirarles granos como arroz o lentejas, que las brujas se ponen a recogerlos uno por uno y ahí uno la puede agarrar. Lo que nunca me dijo es uno qué putas hace con la bruja que agarra. Si eso debe hacer uno, preferiblemente quien debe pedirles que vuelvan por sal al día siguiente debe ser una mujer si no estoy mal. Tampoco sé qué hacer después de agarrar la bruja. Mi papá cuenta que cuando era niño, él siempre iba con sus amigos a jugar cerca a un río. Por esa época el río estaba seco, hacía mucho calor y no llovía desde hacía meses. Ese día fueron a lo que era el río y se pusieron a jugar por ahí, cuando dice que de la nada llegó un señor altísimo, robusto, con barba y que jamás habían visto en el pueblo. El pueblo es muy pequeño y conocen a todo el mundo, y les dijo que se fueran, que se alejaran lo más que pudieran del río porque iba a llover y este se iba a desbordar en unas horas. Todos, incluyendo a mi papá, pensaron como ¿qué? No llueve desde hace meses, estamos como a 40 grados y nos dice que se va a desbordar. Entonces el señor les dijo algo como ustedes me caen muy bien, váyanse. Al final se fueron y siguieron con sus cosas. Al momentito que ellos llegaron a la casa, llegó la noticia al pueblo de que el río se había desbordado y arrasado con todo a su paso. Mi papá dice que si no se hubieran ido probablemente no estaríamos contando el cuento y que jamás volvieron a ver a ese señor. Dice que fue el Moan por su apariencia y que les dijo eso cuando nadie sabía nada de nada. A mi abuela se le apareció un monje sin cabeza. Ella tendría unos 12 años e iba de camino para la escuela. En el camino se le cruzó un padre o más bien un fray de esos con su capota que no se les ve la cabeza. Y pues como es costumbre se despidió de él. Él no le devolvió el saludo y cuando mi abuelita volvió la mirada el fray ya no estaba. El camino era de tierra y no había por dónde coger, así que simplemente se desapareció. Si están interesados en vivir algunas de esas experiencias que cuentan arriba, les recomiendo viajar a zonas aledañas y muy recónditas en temporada de Semana Santa. No sé cómo esté relacionado, pero mi abuela siempre ha dicho que en Semana Santa son bastantes los fenómenos paranormales que se evidencian. Me acordé de una experiencia que le pasó a mi abuela, que a mi parecer es re fuerte. Resulta que ella tuvo 13 hijos, pero las dos primeras se le murieron de niñas, y con una de ellas le pasó una experiencia súper fea hace más de 70 años. Ella vivía en una vereda de un pueblo ubicado en Boyacá, y una de las niñas esas se le enfermó una vez muy grave. Entonces en la noche agarró ella sola a llevarla al hospital del pueblo. Como en ese entonces no había electricidad, todo estaba súper oscuro, y lo feo empezó cuando le tocó atravesar un lugar llamado La Laguna, en el que incluso hay toque de queda por los espantos. Ella dijo que cuando pasó por ahí, dejó de sentir el peso de la niña en sus brazos, como si se lo hubieran quitado, y todo el cuerpo se le erizó y creo que también sintió que le quitaron el sombrero. Igual, cagada del susto, siguió caminando. Al llegar al pueblo, dejó a la niña internada en el puesto de salud y se fue a rezar a la iglesia. Estaba sola y dice que empezaron a pasar unas monjas en fila murmurando, y que lo extraño es que iba de la más alta a la más bajita, hasta que desaparecieron. Mi abuelo una vez contó que a él y unos compañeros los persiguió la patasola. Cuando él era joven, estaba trabajando en el monte y una noche le tocó a él, junto con unos compañeros, dormir como en un bosque lejos de la casa. A eso de la medianoche empezaron a escuchar unos quejidos muy feos que se les acercaban cada vez más, hasta que vieron al espanto. La describió como una cosa como con figura de mujer, con el pelo largo pero todo enmarañado, que por los ojos echaba fuego, tenía colmillos grandes, garras en las manos y solo tenía una pierna que terminaba como pezuña. Contaba que ellos se echaron a correr y esa cosa detrás de ellos corría muy rápido. Mientras corrían, rezaban y en un momento se separaron. En esas, él encontró un potrero con vacas, se rodeó de las vacas y esa cosa dejó de perseguirlo. Decía que uno de los compañeros jamás apareció, pero que a él le parecía que justamente ese compañero era el que había traído la cosa, porque ese día supuestamente en pleno monte, el man se había encontrado con una mujer hermosísima y habían tenido sexo ahí mismo. Como él contaba la historia era muy entretenido. Yo digo que el cuchito tenía buena imaginación. A mi otro abuelo lo espantó el diablo. Resulta que en la vereda hay una quebrada en la que espantan 100% real. Y él, un viernes santo, creo, después de jartar cogió camino ya tarde en la noche. A eso de la medianoche pasó por esa quebrada y se encontró con un hombre alto vestido de negro y con un sombrero. El tipo empezó a hacerle la conversa y se fueron caminando. El tipo le empezó a preguntar por la familia y qué hacía, hasta que le empezó a recriminar por estar borracho y por pegarle a la mujer. Mi abuelo se fue enrabonando y llegó a un punto en el que lo iba a coger a machete limpio. Ahí le vio la cara y dijo que parecía como la de un perro negro que botaba fuego por los ojos, y se hizo más grande. Lo persiguió por mucho tiempo hasta que él perdió la conciencia y no se acuerda de
más. Al amanecer, lo encontraron unos 50 metros adelante de la quebrada, totalmente privado y vuelto mierda de arañazos. Él jura que sí lo vio y que no fue producto de su borrachera. Lo más curioso es que a otros vecinos de la vereda también los han asustado en esa quebrada y el mismo personaje. Recordé otra, pero esta no es de ningún familiar. Un día, un amigo de mi mamá nos contó que cuando él era joven lo perseguía una bruja y que la gente le decía que eso seguro era alguna mujer del pueblo que se sentía atraída por él. Resulta que la situación cada vez se ponía más tensa porque él se sentía muy acosado por la bruja, siempre se sentía observado y en ocasiones veía cómo lo perseguía sobre los tejados de las casas. Un amigo de él le aconsejó que cargara un revólver, con eso si veía a la bruja le podía disparar y así no la matara, podía saber quién era, porque alguna mujer del pueblo aparecería con un disparo. Tiempo después, ese mismo amigo lo invitó a su casa. Ya iban de camino para allá, pero era retirada y tenían que pasar por una especie de monte o trocha. De repente se les apareció la bruja y según él, esa cosa brincaba de árbol en árbol haciendo ruidos muy feos. El señor le había hecho caso al amigo y cargaba un revólver, así que le pegó un tiro. En ese momento, la bruja gritó horrible y se escapó entre el monte. Ellos, muy asustados, se fueron rápido a la casa del amigo y cuando llegaron, encontraron mucha sangre en la entrada y adentro estaba la esposa del amigo desangrándose con un tiro en la pierna. Yo tenía como 10 años cuando el señor nos contó esa. Mi papá y todos sus hermanos dicen que se les apareció el diablo o algo parecido hace como 50 años. Para ese entonces todos eran niños entre 4 o 5 hasta los 10 o 12 años y vivían en una casa mansión que queda saliendo de Bogotá. La abuela estaba ocupada y ellos estaban por ahí parchando. La cosa empieza con unos gatos. Había unos gaticos por ahí y uno de mis tíos empezó como a montársela a uno, a pegarle o algo así. Él siempre ha sido así. Entonces el animalito salió corriendo a esconderse y mi tío a perseguirlo. Cuando yo lo iba a agarrar de nuevo, se les apareció una figura negra, alta y con cachos, a lo que todos salieron corriendo. Según ellos era el diablo y estaba intentando atraparlos. La abuela de alguna manera se dio cuenta de lo que pasaba y los hizo pasar por debajo de su delantal para protegerlos. Ella se quedó como enfrentando a eso, con todos sus hijos detrás. Mi ex suegra nos contó que a la hermana un niño pequeño se la llevó y desapareció por mucho tiempo y cuando volvió golpeada, llena de morados. La hermana de ella les contó que era un duende pero que realmente no se acuerda de nada. Una noche el duende se la volvió a llevar y nunca más se volvió a saber nada de ella. Nunca había escuchado algo así. Es más, soy medio escéptica con esas cosas, pero parce, esa historia me sorprendió un montón porque mi ex suegra nos contaba esa historia con mucho dolor. Mis tíos y mi mamá escucharon los alaridos de la Llorona cuando eran niños. Ellos vivían cerca a una quebrada, de hecho vivían al lado, y todos los vecinos lo escucharon. 10 años antes, mi abuelita lo había escuchado también en el mismo lugar. Mi mamá decía que a veces me veía jugar con una niña pequeña en la casa. Decía que era mi tía que había muerto muy bebé. Yo no me acuerdo, pero ella dice que sí. Mi tía compró hace unos años un terrenito a 2 horas de Bogotá. Fui varias veces a ayudar con la construcción de la casa y pues dormíamos en cambuches improvisados mientras tanto. La casa que había antes se quemó con los dueños adentro, una pareja de ancianos. A eso de las 3 AM empezaron a oírse llantos y cadenas arrastrándose. El perro se metió debajo de mi catre y todos se levantaron súper asustados. Luego estábamos todos metidos en el mismo cambuche del perro susto. Después de eso llevaron el cura a bendecir el lugar y dejó de pasar eso. Mi nono nació en 1912 y como buen norte santandereano de antaño fue contrabandista en la frontera. La cosa es que el viejo se conocía bien las trochas y antes de salir siempre se encomendaba a las ánimas benditas del purgatorio para que no lo pillase la policía de ambos países o ladrones de camino. Pasaron los años, dejó el negocio y visitando a una amiga con mi papá estando peladito, ella le presentó al hermano que acababa de salir de la cárcel. La vaina es que el man reconoció a mi nono y entrándose en confianza le dijo que siempre lo intentaron atracar, pero les daba miedo los escoltas que estaban fuertemente armados. Papá contaba que ambos quedaron pálidos cuando mi nono le respondió, pero si yo siempre viajé solo. Yo en muchas ocasiones pensaba que esas cosas eran falsas o bien que eran alucinaciones de la gente, hasta que al parecer a mi hermano mayor le terminaron haciendo brujería. Todo inició una noche cuando él salió a fumar a la terraza. La puerta de la terraza es de vidrio y él acostumbraba a fumar sin encender las luces. Ese día escuché a mi perrita ladrar muchísimo y mi hermano corrió a decirme que había un hombre en la casa. Él siempre ha sido como muy valiente en esos temas, pero estaba muy alterado porque resulta que al lado de la puerta de la terraza había un hombre vestido de blanco que lo miraba.
estaba. Cuando bajamos, mi perra siguió ladrando y gruñendo en dirección a esa puerta. En las siguientes semanas, el ambiente en la casa se ponía más y más pesado, como si todos tuviéramos la sensación de que algo malo iba a pasar, hasta tal punto de que por miedo dormíamos mi mamá, mi otro hermano y yo en el mismo cuarto. Una noche, el ambiente se sentía más pesado de lo normal, y mi hermano mayor, el que vio al man en la puerta, entró al cuarto corriendo, sudando y con la voz entrecortada, pues resulta que mientras se dormía volvió a ver al tipo de la puerta de la terraza, pero esta vez en la puerta de su cuarto, y cuando se despertó estaba en el piso. Lo miramos y tenía unas marcas muy raras en los brazos y piernas. Mi perrita le gruñía y era muy raro porque ella lo ama. Todo eso duró cerca de 2 meses y mi hermano no dormía y bajó cerca de 15 kilos. Hace unas semanas no había dormido bien, pero a mi hermanito y a mi mamá le habían pasado cosas paranormales en la casa. A mi hermano una mano le apareció en la espalda mientras estaba dormido y gritó como por 5 minutos haciendo que todos gritaban. Esa mano tal vez fue la famosa mano peluda. Mi abuelo sacó a un duende a machetazos de su casa y cuando se murió a su caballo lo enduendaron. Mis tíos vieron a la viuda. Mi hermana una vez predijo el secuestro de una niña en nuestro barrio. Un primo mío murió ahogado en un río y dicen que fue una sirena que se lo llevó. Una prima dijo que escuchó al guagua auca y yo de niño miré a la virgen de mi colegio llorar sangre de noche. Respecto del duende, la casa de mi abuelo parecía embrujada. Los animales que entraban quedaban todos alterados y tocaba llevarlos a otro sitio y ahí se calmaban. El agua a veces salía como de color naranja y olía raro, como a cilantro. Eso no pasaba en ninguna otra casa de la vereda y todas compartían fuente de agua. También el alcantarillado, muy simple. O sea, el problema estaba en la casa de mi abuelo. Siguió así como por 2 semanas hasta que descubrieron que se estaban empezando a robar la comida de la cocina. Desordenaban la casa y rayaban las paredes y robaban joyas y cosas de metales preciosos, como si viviera alguien más. Los de la casa se desesperaron y vino una comadre de mi abuela dizque a ver si podía hacer algo, pero nada. Luego llamaron al cura del pueblo y él les dijo que qué esperaban para programar un exorcismo, que se quedaran donde los vecinos mientras tanto. Mi abuelo ya estaba desesperado, entonces por la noche se entró a la casa calladito y descalzo para no hacer ruido, y ahí vio al duende. Según él, vio salir del baño una figura bajita y que olía como a cilantro. Cuando el duende se dio cuenta que mi abuelo lo había visto, se le lanzó y mi abuelo, ni corto ni perezoso, sacó el machete y le empezó a dar duro hasta que el duende salió corriendo y no se lo pudo ver más. El machete quedó oxidado y con manchas de sangre plateada, como mercurio. Hay varias en mi familia, aunque esta historia nos la contaron mis abuelos hace poco. Una señora que tenía una tienda en el parque principal del pueblo creía y le rezaba mucho a las benditas almas. Una noche después de cerrar la tiendita como a medianoche, 2 hombres la estaban esperando para aparentemente robarla y la persiguieron 2 cuadras. Al darse cuenta, ella le habló a su perro diciéndole: "Vamos rápido que allí nos están esperando para acompañarnos", mientras le rezaba a las benditas almas. Al llegar a la esquina, comenzó a pasar una multitud de gente. Era como una procesión o un entierro. Sí, a medianoche y de la nada. En ese momento, los 2 hombres salieron corriendo del susto y así, dice ella, las benditas almas la salvaron.